Hay palabras que no se dicen, pero se sienten y se pronuncian como si algo dentro de ti supiera que están vivas. Y cuando las dices con intención, algo empieza a cambiar. No es magia, es energía en movimiento. Porque algunas palabras no solo comunican, sino que crean y transforman. En este vídeo vas a descubrir 5 palabras sagradas que no solo pueden cambiar tu día, sino que pueden cambiarte desde dentro. Hay algo que rara vez nos enseñan, pero que todas las culturas antiguas sabían, que el lenguaje no fue creado solo para hablar, sino para crear. No es una coincidencia que tantas tradiciones comiencen con una palabra, con un verbo o con un sonido primordial. Desde el Fiat Lux de la tradición cristiana hasta el Om que resuena en la India. La idea es siempre la misma, que todo comienza con una vibración, una intención hecha sonido, una conciencia que se expresa y al expresarse da forma a lo que existe. ¿Y si lo que llamamos realidad es en parte una consecuencia de cómo hablamos? Las antiguas civilizaciones lo entendían como un saber profundo. En Egipto no era el cuerpo el que protegía el alma, sino los sonidos. Los sacerdotes pronunciaban palabras, mantras de poder que influían directamente sobre el espíritu y la materia. Eran fórmulas vibracionales, códigos que abrían portales invisibles. En la tradición hebrea, las letras del alfabeto no eran solo símbolos, eran canales de energía. Cada una tenía una vibración sagrada. Tetragramatón, el nombre de Dios escrito en 4 letras, no podía ser pronunciado por cualquiera, porque era considerado un acceso directo al poder divino, una palabra con la capacidad de alterar la existencia. En la India, los sabios védicos sabían que el universo está hecho de vibración y que ciertas sílabas, entonadas con precisión, no solo elevaban la conciencia, sino que sintonizaban el cuerpo con frecuencias cósmicas. Y tal vez lo más impresionante es esto: todas esas culturas, separadas por siglos y por océanos, llegaron a la misma conclusión, que las palabras no son solo sonidos, son llaves, llaves que abren dimensiones internas, llaves que programan nuestra mente subconsciente, llaves que mueven energía real, incluso antes de que veamos los efectos. La física cuántica empieza a acercarse a esa visión. Cuando un científico observa una partícula, su conciencia colapsa la onda y la transforma en materia. Es decir, lo que observas con intención cambia, y cuando lo nombras con fuerza emocional, lo estás activando. La palabra entonces es más que un lenguaje, es energía en dirección, es conciencia expresándose en forma de vibración, y esa vibración se imprime en tu cuerpo, en tu campo y en tu vida. Por eso no es lo mismo decir estoy bien que decirlo con el cuerpo, con el corazón, sintiendo lo que estás creando mientras lo pronuncias. Tampoco es lo mismo repetir frases vacías que usar palabras cargadas de sentido con la intención clara y el alma presente. Y aquí es donde todo cambia, porque si entiendes esto, si realmente lo sientes, empiezas a hablar distinto. Hay palabras que no solo iluminan el camino, lo abren, y en los próximos minutos vas a descubrir 5 de ellas. 5 palabras que han sido consideradas sagradas durante siglos. 5 vibraciones que no solo resuenan en el aire, sino que resuenan en ti. La primera palabra seguramente la has dicho muchas veces, al final de una oración, al final de una esperanza, al final de algo que aún no sabes si se cumplirá, pero que sientes con todo el cuerpo. Amén, una palabra breve, pero con el peso de un universo. Muchos creen que es solo una forma de sellar, de declarar que lo que acabas de decir ya es, ya está hecho, ya lo confías. Es un sello energético que le dice a tu subconsciente, esto es verdad para mí. Y cuando lo dices desde ese lugar interno, sin miedo y sin duda,
algo cambia, porque la verdadera fe no es ciega, es vibratoria. El universo no responde a lo que pides, sino a cómo vibras cuando lo pides. Y amén es una vibración que dice, no tengo que entender cómo ni cuándo, solo sé que ya está. En tiempos antiguos, esa palabra se usaba como una conciencia que hemos perdido, una forma de fusionar el deseo con la certeza, una frecuencia de cierre, pero también de apertura, porque cuando confías, se abren cosas que antes estaban bloqueadas. Y tal vez por eso, cuando alguien dice amén desde el corazón, se siente distinto, como si tuviera peso, como si sellara algo que ya fue escrito, en un lugar que no vemos. ¿Has probado decirlo no al final, sino al principio de una afirmación? Amén, porque soy luz. Amén, porque ya estoy en paz. Amén, porque lo que merezco ya me está buscando. Si aprendes a usar esta palabra como lo que realmente es, te darás cuenta de que no estás solo, que hay algo, alguien, una fuerza que responde cuando hablas desde el alma. Y eso es solo el comienzo, porque si amén sella la intención, la siguiente palabra la expande. Hay palabras que cambian el día de alguien y otras que cambian su frecuencia entera. Y una de ellas es la palabra gracias. Parece pequeña, ¿verdad? Tan usada que a veces la decimos sin pensar. Pero cuando la pronuncias con el pecho abierto, cuando de verdad sientes lo que estás diciendo, gracias se convierte en un imán vibratorio que atrae más de lo que valoras, más de lo que reconoces, más de lo que ya está, aunque todavía no lo hayas notado. La gratitud es una frecuencia, una señal que le envías al universo. Y es que estás vibrando desde el reconocimiento, desde la abundancia y no desde la carencia. Y ahí está el secreto. Cuando dices gracias solo por lo que ya tienes, estás bendiciendo el presente. Pero cuando dices gracias por lo que aún no ha llegado, estás abriendo la puerta al futuro. Gracias por la paz que viene. Gracias por las respuestas que aún no tengo. Gracias por la versión de mí que todavía estoy descubriendo. Ese tipo de gratitud es pura magia. Por eso muchas culturas comenzaban sus rituales dando las gracias, incluso antes de recibir, porque sabían que esa palabra no solo expresa gratitud, la genera y la expande. Y si alguna vez estuviste en un momento difícil y aún así fuiste capaz de decir gracias, entonces lo sabes. Sabes que gracias es una declaración de poder. Y cuando agradeces lo invisible, te haces visible para lo que aún no ha llegado. Eso es lo que hace esta palabra. Y lo curioso es que cuanto más la usas, más razones encuentras para usarla. Porque la vida, igual que tú, responde a lo que se honra. Y justo cuando crees que ya no hay nada más que agradecer, descubres que gracias era también una puerta hacia algo más grande, más sutil y más tuyo. Y si gracias llama, la próxima palabra responde. No todas las puertas se abren con llaves, algunas se abren con palabras, y hay una en especial que parece susurrar justo cuando más lo necesitas, cuando todo parece cerrado, cuando no encuentras salida, cuando lo que antes fluía ya no fluye. Esa palabra es Efata, que significa ábrete, sin adornos, sin explicaciones, solo esa orden suave pero poderosa, que no está dirigida al mundo, sino a ti. Esa palabra fue usada en una escena profundamente simbólica del Evangelio. Jesús la pronunció al tocar los oídos de un hombre sordo y su lengua, no solo para que pudiera oír y hablar, sino para que pudiera conectar nuevamente con la vida. Porque cuando no escuchas, te aíslas, y cuando no hablas, te encierras. Pero cuando alguien, o tú mismo, te dice, ábrete, algo empieza a moverse. No hace falta ser religioso para sentirlo. Todos llevamos bloqueos, puertas internas cerradas desde hace años, nudos que el tiempo apretó, heridas que sellamos con silencio,
hasta que el alma se quedó sin aire. Pero Efata no es solo una súplica, es una vibración de permiso, una orden que atraviesa las capas mentales, los miedos, las creencias que te hicieron pensar que sentir era peligroso. Ábrete, aunque no sepas que vendrá. Ábrete, aunque aún duela. Ábrete, no al mundo entero, sino a ti. Porque cuando te abres a ti, dejas entrar las posibilidades. Y eso muchas veces es lo que más falta hace, que te permitas recibirte, mirarte sin juicio, escucharte sin filtro, estar contigo sin cerrar la puerta cada vez que algo te incomoda. Por eso esa palabra es tan especial, porque no tiene que ver con los demás, tiene que ver con ese momento exacto en el que decides respirar hondo. Puedes repetirla en voz alta, en un susurro, en tu mente, justo antes de dormir. Efata, siente cómo resuena en tu pecho, cómo tu cuerpo reacciona, como si entendiera, como si una parte de ti que estaba dormida dijera, por fin. Y es que a veces una sola palabra puede ser el primer paso para volver a ti. Y cuando te abres, cuando dejas de resistir y empiezas a permitir, algo mucho más grande puede entrar. Una vibración más profunda, un silencio lleno, un eco que lo envuelve todo. Y ese eco tiene un sonido que no pertenece a ningún idioma, porque es el idioma del universo. Y ese sonido es el que viene ahora. Si alguna vez has estado en completo silencio, pero sentiste que algo sonaba, como si el universo respirara, entonces ya sabes lo que es Om, aunque nunca lo hayas pronunciado. No es solo una palabra, es un sonido primordial, la vibración del universo antes de que existieran las palabras. Dicen que fue lo primero, antes que la luz y antes que el tiempo. Cuando la pronuncias, aunque sea en un susurro, algo se alinea, como si tu cuerpo recordara algo que la mente había olvidado. Este sonido ha sido repetido durante miles de años en prácticas espirituales, en meditaciones, rituales y cantos sagrados. Porque Om no solo se escucha, te atraviesa, viaja por tu pecho, por tu garganta y por tu cabeza, y lo más profundo, en tu campo energético. Su vibración envuelve, calma y desarma la prisa mental y baja el ritmo interno. Es como un suspiro cósmico que te regresa al centro. No hace falta saber meditar para usarlo, solo tienes que cerrar los ojos, respirar y dejar que el sonido nazca. No desde la garganta, sino desde dentro. Hazlo despacio, alarga el final, siente cómo vibra tu pecho, tu cráneo y tu columna. Es como si una parte tuya se fundiera con algo más grande, como si el yo, que piensa todo el día, se disolviera un momento y quedara solo la esencia. Ese es el poder del Om. No busca explicar, busca reconectar, con la armonía, con el orden natural, con la música que suena incluso cuando hay silencio fuera. En la India se dice que es el sonido de la creación, el pulso eterno que sostiene la existencia, y tal vez por eso, cuando lo entonas con presencia, te sientes parte de algo inmenso. Es perfecto para cerrar el día, para iniciar una meditación o para disolver el ruido. No es un mantra para hacer cosas, es un mantra para ser. Y en ese espacio donde solo eres, sin esfuerzos, sin metas, sin máscaras, surge la siguiente palabra, la más poderosa, la que nombra algo fuera. Y entonces llega el momento de pronunciarte a ti, porque hay palabras que crean cosas y hay otras que te crean a ti. Y eso, yo soy. 2 palabras, nada más. Y al mismo tiempo, todo lo que existe. Lo que digas después de yo soy no es una descripción, es una programación. Cada vez que lo repites, estás ordenando a tu mente, a tu energía, convertirse en eso. Cuando dices yo soy torpe, soy un desastre o yo soy un fracaso, sabes lo que estás haciendo con eso. Te estás dando una identidad, una forma, una estructura invisible que empieza a influir en todo lo que haces, en cómo te mueves y en lo que esperas de la vida. Pero también puedes decir, yo soy luz, yo soy amor, yo soy guía, aunque aún esté aprendiendo a confiar en mí. Y al principio
puede sonar falso, como si estuvieras mintiendo, pero no es mentira, es memoria. Estás recordando lo que ya eres, debajo del ruido, debajo del miedo, debajo de todo lo que creíste ser por lo que dijeron otros. En muchas tradiciones sagradas, yo soy era una fórmula divina. Cuando Moisés preguntó el nombre de Dios, la respuesta fue: yo soy el que soy. No una etiqueta, sino una presencia pura, conciencia despierta. Y esa chispa vive en ti. Cada vez que dices yo soy con intención, estás activando esa chispa. Estás dejando de hablar desde el personaje y comenzando a hablar desde el alma. Haz la prueba, párate frente al espejo, mírate a los ojos y di algo simple, verdadero, incluso si aún no lo crees del todo. Esas dos palabras no son solo una afirmación, son una elección, un acto de creación que empieza con tu voz y se extiende mucho más allá de lo que puedas ver. Y si repites cada día, yo soy, con conciencia y con amor, vas a empezar a notar cómo tu vida se organiza en torno a eso. Como si todo lo que antes estaba disperso, por fin encontrara su centro. Porque el centro eres tú, tu energía, tu palabra y tu presencia. Y si llegaste hasta aquí, si sentiste el eco de estas 5 palabras dentro de ti, ya sabes algo que no se puede desaprender. Tu voz es un canal de poder y tu palabra es un acto sagrado. A estas alturas puede que ya lo estés sintiendo, no solo escuchando, sintiéndolo en el pecho, en la garganta, en esa parte del cuerpo donde a veces algo se mueve cuando algo verdadero aparece. Y es que las palabras no solo afectan lo que piensas, también afectan cómo respiras, cómo se tensa o se relaja tu cuerpo, cómo cambia tu energía sin que hagas nada más que pronunciar. Tu cuerpo es un instrumento y cada palabra que dices, cada vibración que generas, afina o desafina ese instrumento. Hay frases que endurecen el corazón, que aprietan el estómago, que cortan la respiración, y hay otras que aflojan los hombros, que abren el pecho, que te hacen volver a casa. No lo pienses demasiado, obsérvalo. La próxima vez que digas no puedo, fíjate cómo responde tu cuerpo, cómo se encoge, cómo baja la energía. Y ahora repite en voz baja: yo soy capaz, aunque tenga miedo, y nota la diferencia. Y es que de lo que se trata es de hablarle a tu sistema energético con respeto, con verdad y con dirección. Tu mente escucha, pero tu cuerpo obedece y tu campo energético responde. Las palabras que usas son como señales que lanzas al campo invisible que te rodea. Y ese campo, ese espacio sutil donde habita tu alma, no distingue si hablas en broma, con ironía, con desesperanza o con fe. Solo recibe la vibración y desde ahí organiza lo que atraes, lo que ves y lo que vives. Por eso repetir una palabra con intención no es superstición, es una tecnología ancestral de resonancia, y cuanto más la repites con emoción auténtica, más la instalas dentro, más la vuelves tuya y más la proyectas fuera. Así como una melodía puede cambiar tu estado de ánimo, una palabra puede cambiar tu campo por completo. Tu energía es moldeable, tu realidad también, y tus palabras son el puente. Y justo en ese puente es donde las palabras sagradas se integran en tu día a día. Para integrar estas palabras solo hace falta presencia y una decisión pequeña pero poderosa: hablarte distinto. Porque estas palabras no son mágicas por sí solas. Lo que las hace sagradas es cómo las usas. Por eso, si quieres sentir su poder real, úsalas cuando nadie te ve, o cuando cae la noche y lo único que necesitas es un poco de paz. Al despertar, puedes quedarte un minuto en silencio y decir en voz baja: yo soy luz, yo soy claridad, yo soy capaz de vivir este día desde otro lugar. Luego, mientras te lavas el rostro, susurra:
Gracias por lo que viene, aunque no lo entienda todavía. Gracias por lo que se va, aunque duela. Gracias por estar vivo. Y si sientes que hay algo en ti que se está cerrando, que vuelve a ese lugar de defensa y rigidez, entonces vuelves a pronunciar Efata. Hazlo con suavidad, con permiso y con amor. Durante el día, cuando algo te abrume, puedes repetir Om en tu mente. Una sola vez basta para bajar el ruido, para volver al centro y para recordar que no estás solo en medio del caos. Y cuando termines una oración, un deseo o una afirmación, no te vayas sin dejarla sellada. Dilo, siente su eco. Amén. No como un final, sino como una señal vibratoria de que esto ya está en camino. Lo más hermoso de todo esto es que no tienes que entender cada palabra con la mente, solo necesitas dejarlas entrar, dejarlas como semillas, como códigos que repetidos con intención empiezan a modificar el paisaje interno. La clave es la repetición, como quien afina su instrumento todos los días. Una frase por la mañana, otra antes de dormir, un suspiro en medio del día, y eso basta para empezar. Y cuando menos lo esperas, ya no estás repitiendo palabras para sentirte mejor. Estás viviendo desde ellas, porque cuando hablas con el alma, la vida responde en el mismo idioma. No tienes que tener todas las respuestas, solo elegir con qué palabras vas a hablarte hoy, porque lo que repites te construye y lo que pronuncias con intención te transforma. Amén, gracias, Efata, Om, yo soy. 5 palabras, 5 llaves, 5 formas de recordarte que el verdadero poder no está en lo que te pasa, sino en cómo lo nombras. Y si aprendes a hablar desde el alma, vas a ver cómo la vida, por fin, te escucha.